bacán. Yo siempre que quiero hacer alguna cosa que nunca he hecho antes, busco o qué es lo que hace una función, qué es lo que hace eh, o cómo se hace tal cuestión y la ayuda siempre me facilita las cosas. Ya, entonces lo que le dije el otro día, esto ya, ahí está el problema, nosotros lo adaptamos, pero el problema era, de ahí sacamos el del famoso cañón. Hicimos el mono de nuevo, lo hice yo, el mono de nuevo, y modificamos un poquito el enunciado, pero el espíritu era el mismo. Aquí, perdón, pensé que lo tenía importado ya. Espérame un segundo. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver, como les decía, ya nos saltamos a cinemática en 2 dimensiones. Y entonces, para eso, vamos a hacer, esta es una primera parte de una definición. Ahora, pensando en todo lo que ocupamos ya en nosotros en una dimensión, lo vamos a extender a 2. En este caso, las figuras están hechas para 2, pero sirve para 2 a 3 dimensiones. Entonces, déjenme ver una cosita. Em, no, ¿saben qué? Voy a hacer otra cosa antes. ¿Ya? Ya. Entonces, antes de hacer eso, hay que hacer un stop chiquitito de vectores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que son los vectores? Entonces, para entender un poco qué es lo que son los vectores, tenemos que entender que existen ciertas cantidades que más o menos nosotros ya las vimos al comienzo, ¿cierto? Que son las típicamente, las que se llaman cantidades escalares. Escalar quiere decir que están descritas esencialmente solo por un número, una magnitud y obviamente la dimensión asociada. Por ejemplo, cosas típicas de cantidades escalares son temperatura, rapidez, presión, no sé, pues la temperatura es lo que uno está más familiarizado siempre, y uno dice, no sé, pues hoy día no sé, 24 grados, eso es todo, 24 el numerito, ¿cierto? Y la unidad correspondiente que era en este caso los grados Celsius, ¿cierto? Rapidez, no sé, cuando describo el auto se mueve a 30 kilómetros por hora y ahí está en el numerito, o la presión, no sé, pues hay 2,5 atmósferas, eso sería una unidad de presión. ¿Sí? A lo mismo que a usted ahora entiendan que bien lo de la presión, no sé, el calor se mide en Joule, eh, en fin, es un número y la unidad que le corresponde. Mientras que existen otras cantidades que se llaman, que son un poquito más complejas si ustedes quieren, que son cantidades que se llaman vectoriales. ¿Cómo se caracterizan estas cantidades vectoriales? Porque tienen una magnitud, una dirección y un sentido. Eh, eh, ¿Alguien o saben cuál es la diferencia entre dirección y sentido o no? Magnitud, Dentro de la dirección están los dos sentidos. exacto. Tiene que ver, sí, eso sería como una definición. Decir, la dirección, por ejemplo, si yo dibujo una flechita para allá, la dirección que tiene esa flecha sería esta línea punteada. Sería, uno dice, esa es la dirección que tiene, así, dirección en diagonal, dirección la puedo escribir por algún ángulo, por ejemplo, respecto al horizontal, si los escribo aquí, tengo que ese ángulo me describe, por ejemplo, la dirección de ese vector. ¿Sí? Como cuando uno dice la ruta, qué sé yo, la que se llama, ya no se llama así, pero la Panamericana, uno dice es dirección norte-sur, ¿cierto? La ruta, o sea, la ruta 5 sur o 5 norte, pero esas tienen la dirección norte-sur. Quiere decir que están caracterizadas por una recta. Dirección tiene que ver con la recta que lo define, mientras que sentido tiene que ver con que, por ejemplo, este vector tiene esa dirección que ya la definimos, ¿cierto? La determinamos acá y tiene este sentido. La flechita me indica el sentido del vector. Mientras que si yo dibujo ahora un vector que es así, fíjense que tiene la misma dirección, pero sentido contrario. ¿Sí? Ambos tienen la misma dirección, ambos van en esta misma, lo describe la misma recta, esta misma recta lo describe. Pero en el otro caso,
En un caso va en diagonal para arriba y el otro en diagonal para abajo. Esa es la diferencia entre dirección y sentido. Ejemplos de estas cantidades vectoriales son posición, velocidad, fuerza, bueno, en fin, otras cosas que vamos a ver un poquito más adelante en el curso, ¿sí? Y estas se describen por como flechitas. El largo de la flecha es lo que se llama magnitud. Esto, largo, ¿cuán larga es esa flecha? Si tengo una flecha así y una flecha así, obviamente tienen distinta magnitud. Son largos distintos, ¿sí? Entonces, magnitud se referiría aquí, voy a tener que escribir en blanco. La magnitud es el largo de la flecha. La flecha obviamente es una representación como geométrica de esta cantidad vectorial, ¿cierto? Dirección ya sabemos qué es lo que es y sentido sabemos qué es lo que es. Entonces, por ejemplo, ¿por qué digo yo que la posición que hasta ahora nosotros nos habíamos preocupado solo de en una dimensión, entonces como que nos olvidamos de que era un vector? En verdad ahora nos va a importar, de verdad que es importante que sea un vector, lo mismo con la velocidad y después también con la aceleración. Esa cuestión va a ser clave. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, si yo quiero describir la posición de un objeto, eh, si quiero describir la posición de un objeto en el espacio, entonces digo, por ejemplo, si el objeto en algún instante de tiempo está acá y digo, son mis coordenadas X e Y, piensen que ahora estoy describiendo esta cuestión en dos dimensiones. Obviamente, ya cuando yo les decía, si yo tengo un auto, el problema, volviendo al caso un D, cuando tengo un auto o una persona, y está, que esto me dicen que se mueve en una dimensión, obviamente lo único que yo necesitaba era definir un origen, como les decía, y un sentido de para dónde mido las X, ¿cierto? Y la posición de esta persona en todo instante de tiempo simplemente se describe por una función X de t, igual a lo que sea, ¿cierto? Si tiene cierta aceleración, velocidad inicial, no todo lo que nosotros ya estudiamos hasta ahora. Ahora, como estoy en dos dimensiones, voy a tener que describir la posición de esta partícula. Voy a tener que describir, por un lado, qué es lo que le pasa a la posición a lo largo del eje X y qué es lo que pasa a la posición a lo largo del eje Y. Son dos cosas distintas. De hecho, siempre en general van a ser distintas estas funciones, son funciones distintas. Uno me dice, esta partícula tiene, si es que está descrita, por ejemplo, por un punto P, cualquiera, tiene una coordenada X, Y en este plano, acá. En un instante posterior, esto a lo mejor era inicialmente estaba aquí, en un instante posterior, a lo mejor esta cuestión hizo así, voló, no sé, y llegó acá. Y ahí está la partícula en un instante posterior. Va a tener obviamente otras coordenadas, X' e Y', por ejemplo. ¿Sí? Lo voy a dibujar mejor eso, misma cuestión que acabo de hacer. A lo mejor esta, como les decía, hace esto, no sé, aquí, y después llega en un instante posterior por ahí, ¿sí? Entonces, y aquí en este instante, en esta posición va a tener coordenada X' y prima, ¿sí? ¿A qué me refiero ahora en este sentido con esto? A ¿qué representa X? X sería esto, ¿cierto? Eso sería mi X y ese sería mi Y, ¿cierto? Les puedo poner X barra, y para que se entienda que es distinto al otro Y. Y ese son una coordenada específica, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si digo que esta partícula ahora tiene coordenadas X barra e Y barra, quiere decir que existe ahora un vector posición, que es lo que voy a ver en la próxima diapo, pero lo aprovecho de hacer acá, el cual va a ir desde mi origen. No sé por qué se borró. Hasta allá. Va a ser una flechita, entonces ese va a ser mi vector posición, que me va a describir entonces justamente la posición entre el origen de mi sistema de referencia hasta el punto donde está la partícula. ¿Sí? Ese vector posición entonces tiene coordenadas, que voy a decir, este tiene coordenadas x de t e y de t. ¿Sí? Entonces va a tener una coordenada así tal cual uno estaba en matemática, le enseñaban que los puntos en el plano ordenado, por ejemplo, decía si esto es X y este Y, ahí está el origen. A nosotros nos decían es el punto 1,1, por ejemplo. A lo mejor el punto que está acá es el punto 3,1. No sé, pues si ese es el 1, 1, no sé, 2,
3, no sé, algo así, ¿cierto? Y dibujo esta cuestión, está como grilla, ¿cierto? Entonces, si eso es el plano X, y, entonces así como nos decían nosotros en el colegio, cómo se escribían los puntos, por cierto, este, por ejemplo, sería el punto 2,2. Lo mismo va a ser ahora acá arribita, pero ahora simplemente estas coordenadas que están acá van a ser las que me van a estar describiendo la posición de un objeto. Entonces, esto, la posición en este punto va a ser una posición en X y una posición en Y. Y por lo tanto, y por eso es que ahora es importante, esta posición, que nosotros la vamos a describir por un vector, tiene una magnitud que va a ser el largo de ese vector, una dirección y un sentido que quiere decir que va hacia allá. ¿Sí? Después, cuando se mueve hasta este instante posterior, va a tener otra magnitud, otra dirección y otro sentido. Ese va a ser mi otro vector posición en ese instante posterior. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo, o no? ¿Hay dudas hasta acá? ¿No? Entonces, noten aquí, en el caso de velocidad, es mucho más evidente el tema de la dirección y el sentido, porque cuando yo tengo, por ejemplo, bueno, déjenme ir avanzando, ¿ya? Lo importante es que estos son como ejemplos que vamos a ver durante el curso, bueno, no todos, porque hay, bueno, todo esto los vamos a ver en este curso, de cantidades vectoriales. ¿Sí? Que tienen, donde la cuestión relevante a destacar respecto a lo que habíamos visto antes es que estos tienen dirección y sentido. ¿Sí? Así que lo importante es también el sentido de la velocidad. ¿Sí? Entonces, veamos ahora en cuanto a su representación. Nos dicen acá que un vector en dos dimensiones se representa por un par ordenado en números, tal cual yo les decía hace un rato. O sea, como les escribí hace un rato, un vector A, por ejemplo, lo puedo describir como un AX, AY. Va a ser cierta lo que llamamos, uno llama la componente en X por un lado y la componente en Y por el otro. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo ese vector que está acá, el vector A, entonces va a tener coordenadas a sub x, a sub y. Así es como se representa. Estoy pensando en dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, uno va a ser la posición sobre el eje X y la otra va a ser la posición sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces, como les decía ahora, ¿qué pasa si yo les doy que tengo un vector que está caracterizado por estas componentes? Entonces les pregunto cuál es la dirección o cómo describirían ustedes la dirección y cómo describirían ustedes el sentido. ¿Sí? O cómo se relacionan esas cosas con lo que habíamos visto previamente. Entonces, fíjense que si ustedes saben cuánto valen AX y cuánto vale AI, una cuestión que puedo calcular directamente usando este mono de la izquierda es saber cuánto es la magnitud. Si represento esto, fíjense por lo siguiente. Mi vector A originalmente va a ser este que está aquí arribita, ¿cierto? En diagonal. ¿Qué representa este AX y este AI? Justamente representa en que tengo esta componente va a ser AX y esta componente va a ser el AI. ¿Sí? Y de hecho lo puedo entender además como que el vector A es la suma de un vector que va solo para en X más la suma de un vector que va solo hacia Y. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos operaciones entre vectores. Pero por ahora preocupémonos solo de como que fueran magnitudes. El lado de este triángulo y el lado de este otro del triángulo que está acá. ¿Sí? Entonces, si me fijo en esto, digo, me acuerdo que esto del colegio aprendí el teorema de Pitágoras y por lo tanto puedo ver de que la magnitud de este vector, o sea, el largo de esta flechita, al cuadrado por el teorema de Pitágoras nos dice a al cuadrado más b al cuadrado igual c al cuadrado. En este caso se representa la hipotenusa, ¿cierto? Entonces la hipotenusa justamente va a ser lo que uno llama, a veces uno lo escribe así en verdad, en la magnitud de ese vector A. Esa es como la notación clásica, o A. A es la magnitud del vector A. Fíjense que en un caso tiene flechita y en otro no tiene flechita. Eso no lo dije. Cuando uno escribe una cuestión, aquí está en negrita. En los libros hay dos notaciones que van a encontrar siempre. Cuando lo escriben en negrita, es obvio que estas cosas están en negrita. Si comparan la letra de esa con esa, no son iguales, por cierto. Los de la izquierda están en negrita. Cuando hay algo que está en negrita, siempre quiere decir que es un vector. ¿Ya? Una cantidad matemática en negrita normalmente es un vector, pero otra notación que se ocupa harto, es decir, lo que ya escribí yo acá, yo escribo la cantidad y si le pongo este simbolito acá arriba, también es equivalente a decir, estoy enfatizando en la notación de que esta cantidad A es un vector.
¿sí? Entonces yo hablo del vector C, por ejemplo, no sé, uno después habla en otro curso el vector campo eléctrico, que se escribe así. Todas estas cosas que tengan este simbolito arriba, quiere decir que son vectores. En los libros acostumbran a mí no me gusta mucho, pero acostumbran a veces a escribirlo en negrita. Así que esto es un vector, ¿sí? Así que uno llama ahora A. Cuando yo escribo A y no le pongo flechita, me refiero a la magnitud de este vector A, ¿sí? A eso. Cuando yo, este es el módulo, ustedes han visto ese simbolito, ¿cierto? De módulo, ¿cierto? Eso quiere decir la magnitud, esta rayita que encierran al vector, quiere decir esto que está acá, ¿sí? La magnitud lo voy a dejar escrito mejor. La magnitud del vector A se escribe así, eso se denota. Cuando escribo A así pelado, quiere decir que me refiero a la magnitud de este vectorcito que está acá. ¿Sí? Entonces, volviendo a esto otro anterior, ¿cierto? Tenemos que por Pitágoras tengo esta ecuación, ¿cierto? Esto que está acá, ¿cierto? Entonces me queda cateto al cuadrado más cateto al cuadrado en raíz, ¿cierto? Me da la hipotenusa, que es eso que está aquí. Es el largo de esa flechita que está acá. Entonces, si yo les doy las componentes, ustedes pueden saber automáticamente cuánto vale la magnitud. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con el sentido? Tal cual lo vimos hace un rato. El sentido esencialmente uno lo describe por este ángulo que está acá, teta, ¿cierto? Si yo tengo un vector A, entonces lo puedo describir entonces por una magnitud que va a ser SA, ¿sí? Y un ángulo teta que tal cual está acá. Entonces, si ahora me acuerdo un poquito de trigonometría, y aquí espero, si es que hay dudas, que me digan. Yo sé que siempre hay dudas porque siempre hay problemas de memoria y de en cuanto a las definiciones. Y esto va a ser clave. Esto es súper importante, así que lo voy a enfatizar harto, chiquillos. Esto lo que vamos a hacer ahora esencialmente se llama descomposición de vectores. Ahora no lo vamos, quizá, ahora lo que viene inmediatamente después no lo vamos a ver tanto, quizá. Pero cuando veamos fuerza va a ser una cuestión clave. O sea, descomponer vectores correctamente es una cuestión clave para aplicar las leyes de Newton adecuadamente. ¿Sí? Así que si es que hay dudas, por favor, díganmela, porque esto de verdad es muy importante que entiendan bien lo que está escrito acá, lo que estoy encerrando ahora. Entonces, veamos de dónde sale. Yo tengo este vector A y voy a decir, ese vector A lo voy a describir por un ángulo teta, ¿cierto? Y por el largo, ¿cierto? Digamos que el largo de ese vector, como ya habíamos visto, el largo de ese vector, el largo de A, es ese A, así, ese A sin flechita, ¿sí? Entonces, mirando este triángulo que se forma acá, fíjense en el triángulo que se forma acá. A partir de saber la hipotenusa y saber el ángulo, ¿qué puedo decir yo? ¿Cuánto vale el eje, este cateto que está acá? ¿Cuánto vale? ¿Se acuerdan de las definiciones de seno y coseno, no? Lo voy a escribir aquí arribita. ¿Cuánto es la definición del seno, así como con palabras? El seno de un ángulo cualquiera. Cateto opuesto partido por hipotenusa. Exacto, muy bien. Cateto opuesto partido por hipotenusa. Y el coseno de un ángulo es cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Cierto? No se ve nada ahí. Ya. Entonces, si me voy a la definición de, digamos, primero la del coseno, que es la primera que está escrita ahí abajito. Me dice, el coseno del ángulo es cateto adyacente partido por la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de este triángulo? Digo, esa X, ¿cierto? Lo mismo que tenía acá, es lo mismo. El cateto adyacente es AX. Así que si me voy a esto, digo, ¿cuánto es el coseno de teta? Decimos, cateto adyacente es AX. ¿Cuál es la hipotenusa? Fíjense, lo que estoy haciendo es aplicar esta definición que está acá. Coseno es cateto adyacente partido por la hipotenusa. El cateto adyacente a ese ángulo que está acá es justamente AX. ¿Cuánto es la hipotenusa? ¿Cuánto es la hipotenusa de ese triángulo? La A, La A, ¿cierto? Muy bien, es la A, partido por A. Entonces,
uno tiene esta ecuación que está acá y aquí dice, por lo tanto, tiro la multiplicando y me va a quedar que AX es A por coseno de teta. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con el lado que está acá, al otro lado? Si ya ocupé la definición del coseno, es obvio que la otra definición que tengo que ocupar es la del seno. ¿Cuánto sería la definición? Por definición que tengo, que seno de teta es cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Justamente esto que está acá vale A sub i. Fíjense que ese lado es el mismo que está acá, ¿cierto? Son iguales, esas líneas que estoy dibujando ahora son iguales. Así que cateto opuesto es A sub i partido por A. De donde sale entonces esa expresión que estoy marcando ahora. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? Sí, profe. Ya, entonces, si ahora yo tengo que esto y tengo eso que está aquí, lo último es trivial, por cierto, es decir, por último, ¿cuánto vale la tangente? Ocupamos ya la del seno, ocupamos la del coseno. ¿Cuánto es la de la tangente si es que la escribo aquí abajito? Tangente de alfa, ¿cuánto vale? El cateto opuesto por el dividido en el adyacente. Opuesto partido por adyacente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el opuesto acá? A sub i. ¿Cuál es el adyacente? A sub x, de donde sale esta relación que está ahí. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque si yo les doy ahora, como les decía al comienzo, que el vector A está descrito por estas cantidades, por estas coordenadas o componentes a x y a y, entonces ustedes van a saber automáticamente cuánto vale el ángulo teta. Pues simplemente hay que invertir esta relación, ¿por cierto? Si ustedes saben a y y saben a x, entonces hacen esta división y van a tener que la tangente del ángulo es tal número, entonces el ángulo lo mete a la calculadora, ¿cierto? Tangente a la menos 1 y va a poder conocer cuánto vale el ángulo teta. ¿Sí? ¿No hay preguntas, chiquillos, hasta acá? Ya. Maravilloso. Ya, entonces sigamos. Existen, así como estamos definiendo estas nuevas como objetos que llamamos vectores, ¿cierto? Que están representados por esta flechita. Entonces existen ciertas propiedades, o sea, más que propiedades de vectores. Estas no son propiedades de vectores, vamos a definir cierta operatoria entre estos objetos. Así como cuando yo tengo números, ¿cierto? Y tengo el número 2 y el número 3 y existe la operación suma, la operación resta, la operación multiplicación, ¿cierto? Y así lo puedo hacer lo mismo ahora para estos nuevos objetos que definimos como vectores. Entonces, voy a definir la primera operación, que es siempre la más sencilla, la operación suma. ¿Cómo se hace la operación suma? Entonces vamos a partir primero gráficamente, ¿sí? Después vamos a ver cómo es la operatoria, pero gráficamente, porque nos va a servir un montón de cosas después más adelante, gráfico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo el vector A? Que va a ser ese que está ahí. Voy a tratar de replicar los monos. Ese vector va a ser mi vector A. Y tengo un vector B que va para allá. Y ese va a ser mi vector B y ese va a ser mi vector A. Entonces tengo estos dos objetos y yo les pregunto cómo se hace la suma de estos vectores. Entonces a mí hay una regla que hay que ocupar. Existen dos formas de verlo. A mí quizás siempre me acomoda más hacer la de la izquierda, pero puse las dos. Perdón, chiquillo. Tener un hijo pequeñito hace que uno tenga sueño todo el tiempo. Ya, entonces, ¿cómo se hace la operación entonces suma ahora entre estos dos vectores? ¿Qué me dice como la regla? Me dice, lo primero que tiene que hacer, agarra el primer vector, el vector A, y lo voy a hacer acá, agarro el primer vector y lo dibujo. Después dice usted, agarra el segundo vector, ¿ya? Y lo desplaza y lo dibuja a partir de, al final del primer vector que dibujó. O sea, yo dibujé el primer vector a partir de la punta del A, dibujo ahora este vector B que yo tenía. Entonces, dibujo el A, donde terminó la A, dibujo el B.
el vector resultante de A más B, o sea, si yo defino ahora mi vector C, lo defino como A más B, eso, ¿cómo se calcula? O sea, ¿cómo es el resultado? Nos dicen, el monito nos dice, el vector C va a ir desde el origen de A al término de B. O sea, como les decía, dibujé A, después dibujé B de donde termina A, el vector C va a ser el que desde el origen del primero hasta el final del segundo. Sí, eso voy a hacer conmigo. Ya, entonces, pucha, me he concentrado. Ya, entonces, así es como se hace la operación de los dos vectores. O sea, si yo hago un ejemplo, voy a hacerlo en una desde cero mejor. Si yo les digo que tengo mi vector A que está para allá, voy a hacer otro ejemplo para el otro lado, un vector B que va para allá. Y yo les pregunto ahora, ¿cuánto vale A más B? Piensen, los vectores viven como en el aire, como en el espacio, ¿por cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer para calcular si yo les digo cuánto vale A más B? A más B, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dicen. Lo voy a escribir esto aquí como esos son los vectores que tengo inicialmente y aquí al lado voy a hacer la solución. ¿Sí? No sé por qué hice ese. Aquí al lado va a estar el resultado de esta cuestión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a agarrar el vector A, lo voy a hacer sin flechita, o sea, sin el nombre. Voy a agarrar el vector A, como dije yo, lo voy a copiar por acá. Tengo la gracia de que yo pueda hacer esto, ¿cierto? Ese era mi vector A. Voy a hacer otra cosa ya. Ya, para que se vea que eran vectores distintos. Y este era el vector que está acá. Ya, ¿y qué me dice la expresión? Me dice, a usted agarra el vector A, después lo dibuja, después donde termina el vector A, dibuja el vector B. Si lo hago bien y lo veo como para atrás, y ¿cuánto está esa cuestión? Dibujo el vector B, ¿cierto? ¿Cuál es el vector resultante? El vector resultante lo voy a hacer con negro, ya mejor. El vector resultante va a ser un vector que va desde el origen del primero hasta el término del segundo. Y ese sería mi vector C. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? Así es como se hace entonces la suma así gráficamente. Existe otra forma de resolverlo que es más simple quizás, pero a veces más, no sé, tiene más simple, más, que es dibujar el vector A desde el mismo punto que, desde que el vector B. O sea, dibujo el vector A, dibujo el vector B, pero desde el mismo origen. Y después, si se fijan aquí, si esto se replica, se dibuja un paralelogramo acá, parto con ese, esto tengo un paralelogramo, la diagonal del paralelogramo es el vector C. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Y el paralelogramo hubiese sido algo así como tengo, si quieren lo hacemos también por la regla del paralelogramo, ¿ya? Voy a agarrar el vector A, lo voy a dejar ahí. El vector B, voy a dibujar el vector A, perdón. Voy a desplazar el vector B, entonces tal cual me dice la regla en este otro vector, pero lo tengo que poner donde mismo está este otro, ¿cierto? ¿Qué me dice esto? Entonces, desplaza esta cuestión ahora. El paralelogramo que se forma entonces es básicamente uno que es así, así, rojímetro, así, y otro que es así. Y entonces el vector resultante va a ser el vector que va a ir en la diagonal de ese paralelogramo que acabo de dibujar, ¿cierto? Entonces va a ser algo así. Más o menos, ¿cierto? Eso sería por la regla del paralelogramo mi vector C. Y si lo notan, y si uno hace el mono muy bien, entonces ese vector obviamente es el mismo que yo había dibujado acá. ¿Sí? Así que cualquiera de las dos formas, este es con la regla del paralelogramo. Paralelogramo. Y no sé cómo se llama. No sé si tiene nombre. Ya.
Ya, entonces sabemos hacer suma y la suma tiene las buenas propiedades que son, por ejemplo, que es conmutativo y también que es asociativo. O sea, primero da lo mismo el orden en que puedo hacer la operación A más B, da exactamente lo mismo que B más A. Y también en el orden en que cuando tengo una suma triple, da lo mismo si es que hago primero entre B y C y después con A, o entre A y B y después con C. ¿Sí? En el orden no hay ningún problema. Y estos son porque son obviamente propiedades derivadas de los números reales. Como los reales conmutan, los vectores, la suma entre vectores también conmuta, y lo mismo pasa para la propiedad asociativa. ¿Sí? Eso se los dejo a usted porque es muy fome. Ya quiero ver otra de la cantidades como, o sea, de las operaciones entre vectores. Así como tengo la operación suma, también yo puedo definir lo que se llama el negativo de un vector. ¿Sí? ¿Y cómo se define? Dice, los vectores A y el que estoy definiendo, esta es mi definición, menos A, tienen la misma dirección, la misma magnitud, pero son de sentido opuesto. Entonces, ¿y cómo es la definición de menos A? Menos A se define como cuando lo sumo con el vector A me da 0. Es como más o menos obvio, ¿cierto? Cuando yo defino el número menos 2, es decir, cuando lo sumo con su opuesto, entonces me da 0. Lo mismo acá, pero para cantidades vectoriales. Lo más importante aquí gráficamente, más allá de esta expresión, es decir, si tengo el vector A, que es el que estoy dibujando ahora, menos A tiene la misma magnitud, o sea, el largo de estos dos vectores es el mismo largo, la misma dirección, la recta que pasa por ellos es la misma en cada caso, pero tienen sentido opuesto. Así que si en un caso la flecha apunta en diagonal para arriba, en el otro apunta en diagonal para abajo. ¿Sí? Así que ahí tengo ahora el vector menos A. ¿Sí? Así que ahora yo puedo decir, con eso, con el negativo, puedo definir ahora la operación resta. Si tengo el vector A y lo quiero restar con el vector B, ¿qué me dice la definición anterior? Que lo que tengo que hacer, A menos B, es lo mismo que decir A más el vector menos B. Y el vector, la suma ya la sé hacer, pues, ¿cierto? Ya vimos cómo se hace esta operación suma, así que ahora es fácil, pues tengo que sumar este vector A con el vector menos B. ¿Cómo se calcula el vector menos B? Ah, pues era fácil, pues era lo opuesto. Por ejemplo, acá, si tengo el vector A y lo quiero restar con B, tengo que agarrar el vector A y sumarle, como les dije recién, le tengo que sumar a menos B, es lo mismo que A sumado a menos B. ¿Cuál es el vector? Si tengo que B va en diagonal así para allá, entonces menos B va en diagonal para el otro lado. Así que hago la suma de toda la vida, ¿cierto? O sea, para allá, para acá, entonces el resultante va desde el origen del primero hasta el término del segundo. ¿Sí? Hay preguntas hasta acá, chiquillo, ¿no? ¿No? ¿Hay dudas? Por mi parte, no. Ya, maravilloso. Entonces, estamos terminando. Esta parte es como fome si ustedes quieren, pero tenemos que revisarla para empezar a aplicarlo esto a movimiento parabólico y movimientos más complejos. ¿Cómo se hace? Existe otra operación, entonces tenemos la operación suma, resta, bueno, el negativo también o lo opuesto, ¿cierto? Que ya era antes que la otra, y esta otra operación que se llama la multiplicación por un escalar. O sea, esto es bien directo igual, puedo decir, ¿qué pasa si tengo el vector A y yo les digo cuánto vale 3 veces A? O sea, tengo un vector A que está acá, por ejemplo, y yo les puedo preguntar entonces, calcúleme cuánto vale 3 veces A, donde el numerito aquí que me acompaña, o lo voy a hacer más general, pues, puedo preguntar cuánto vale lambda veces A. Esa es una letra griega. Le puse lambda, quizás podría haberle puesto otra cosa. Es lambda, así se dibuja. Una letra griega, por si acaso, que normalmente se usa para describir números cualquiera. Un número cualquiera que puede ser positivo, negativo o cero. ¿Sí? Un número real cualquiera. Así que lo puedo anotar acá. Lambda es un número real. Está en el conjunto de los reales. ¿Sí? Entonces, si yo tengo A y les pregunto cuánto vale lambda por A, entonces lambda por A es simplemente agarrar un vector. Fíjense que este vector tiene cierta magnitud, cierta dirección
y cierto sentido, ¿cierto? ¿Qué me dice esto? Fíjense que si lambda fuera positivo, entonces me entrega ¿cuál es el resultado? Me entrega un vector que tiene la misma dirección, es la misma dirección, el mismo sentido, los dos apuntan en diagonal para arriba, pero la magnitud, fíjense que cambió. Ese es la magnitud del vector, es lambda veces la magnitud del vector que tenía originalmente. O sea, eso es lo que me está diciendo. Es más o menos obvio, ¿cierto? Si yo ahora en vez de lambda pongámosle un número concreto, 3. Si tengo que el vector A va para allá, 3 veces A, al final, es como que yo diga, voy a sumar A con A con A. O sea, el resultado va a ser 3 veces A. Eso sería 3A. Así que es obvio, ¿por cierto? Es cuántas veces tengo que sumar un vector. ¿Sí? Así que es más o menos obvio. ¿Qué pasa si ahora ese número es negativo? Entonces lo único que cambia, como ya vimos la propiedad de ponerle un menos antes, es todo igual, salvo que ahora el sentido es el opuesto. ¿Sí? ¿Preguntas, chiquillos, de esto o no? ¿No? Échale una mirada. Después, esto de verdad, yo voy rápido, sé que voy rápido y que se ve así como simple porque son propiedades bien directas, pero cuando llegue la hora de calcular cosas con vectores, siempre fallan de que no saben calcular la magnitud de un vector, pese a que la formulita es muy sencilla y sale esencialmente del teorema de Pitágoras, ¿cierto? O de calcular no sé, una suma normal de vectores, como que yo se los cuento y parece ser siempre súper simple, pero cuando llega el momento de calcular, siempre saltan problemas. Así que échale una mirada después, eh, porque son cosas que vamos a ocupar todo el año, o sea, ni siquiera este semestre, es todo el año. Esta cuestión de vectores es bien importante y después uno va definiendo otras operaciones, ¿sí? Aparte de suma, resta, existen otro tipo hay dos productos, de hecho, ya no el producto de toda la vida como cuando uno dice 3 por 5, en los vectores existen dos productos asociados. Vamos a ver después por qué hay dos productos, para qué sirven físicamente eso. Esto hay toda una teoría, así como los vectores son cantidades matemáticas abstractas, donde hay operaciones, donde hay propiedades, donde hay toda una cuestión detrás. Nosotros estamos haciendo algo bien compacto y bien como gráfico en cuanto a las propiedades de los vectores y esas cosas, porque estamos en física, ¿cierto? Y no les voy a demostrar ninguno de los teoremas fomes que me demuestran los matemáticos. Lo importante es que nos entendamos y que sepamos ocuparlo. Sí, voy a hacer ahora ejemplos como ahora aplicados, que Sergio me pregunta cómo se opera ahora. Sí, pues he visto todo gráfico, pero no he visto nada así como concreto. Entonces, así como un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, está en inglés la tabla, pero no hay nada muy complicado acá, pues. Entonces, la primera es cuando dos vectores son iguales. Dice, dos vectores son iguales si es que las componentes son iguales. O sea, si la componente x del primer vector es igual a la componente x del segundo vector, si la componente y de un vector es igual a la otra, y así. Es más o menos obvio. Tienen que coincidir completamente. ¿Cómo se hace la suma? Y aquí lo vamos a ver ahora al tiro. Fíjense que me dice, esto no lo vi ahora, lo está como solo en la tablita del resumen, pero es directo. Me dice, yo les conté hace un rato cómo se calculaba gráficamente la suma entre dos vectores. ¿Cómo se calcula? Como ya algebraicamente, me dice, la componente x del vector resultante es la suma de los componentes de los componentes x de los vectores inicialmente. La componente y, lo mismo para la otra. Y si estoy en 3 dimensiones, lo mismo para la componente z. O sea, si es que ahora lo aterrizo a eso. Si yo les digo a ustedes, considere que ustedes tienen el vector a, que va a ser el vector 2,1, y el vector b, que va a ser el vector 3,7. ¿Cuánto es la suma entre a y b? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si yo digo que c es a más b, entonces, ¿qué hay que hacer? Es súper fácil. Digo, el vector c a su vez va a tener componentes, una componente cx y una componente cy, ¿cierto? ¿Qué me dice la suma? Me dice, sume componente a componente. La componente x del vector c va a ser 2 más 3, son 5. La componente y del vector c va a ser 1 más 7, 8. Y eso es todo. Si lo pueden entonces ahora comprobar ustedes
gráficamente que tal cual esta cosa, cuando uno dibujaba eso, y después hacía la suma entre estas dos cuestiones, pueden ver que efectivamente esto se hace así componente a componente, tal cual nos están diciendo acá. Para la resta es exactamente lo mismo, ¿cierto? Para el opuesto es lo mismo. Si yo tengo que el vector A, si ahora el ejemplo para el opuesto, si tengo que el vector A es el vector, no sé, 4,9, entonces el vector B, perdón, entonces menos A es el vector menos 4 como menos 9, ¿cierto? O a otro ejemplo, si tengo el vector B que es igual a menos 1,3, entonces el vector menos B va a ser el vector 1, menos 3. Le tengo que poner un signo menos a cada una de las componentes. Si este era menos, se convierte en más. Si este es más, se convierte en menos. ¿Sí? Que es eso que está aquí. Y por último, me dice multiplicación por un escalar. ¿Qué me dice esto? Si es que estoy multiplicando por algún escalar, aquí le pusieron S. ¿Sí? Entonces multiplico componente a componente. Si es que entonces digo acá, multiplicación por escalar. Si les digo, por ejemplo, que lambda vale 4 y tengo el vector que es, no sé, 3, menos 1. Entonces, lambda veces a va a ser el vector 12, menos 4. O sea, multiplicar este numerito 4, multiplico por 3, de ahí sale el 12, y 4 por menos 1 me sale menos 4. Eso va a ser lambda veces a. Si hubiese sido menos 4, entonces me sale un menos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Así que algebraicamente es mucho más fácil. Sí, o sea, es importante saber estas cosas gráficas porque nos van a servir un montón cuando quieras hacer suma de velocidad y no sé qué, yo les pregunte para dónde apunta, qué sé yo, o cuando queramos calcular aceleración centrípeta, que lo vamos a calcular en un par de semanas más. Eso, entender las cuestiones gráficamente es clave. Y a veces uno no tiene necesariamente las cosas escritas con estas componentes tan así como a X y a Y. ¿Sí? Hay preguntas hasta acá, chiquillo, ¿no? No entendí la multiplicación escalar. Que la multiplicación escalar, imagínense, cuando yo tengo, no sé, yo tengo, por ejemplo, en los reales, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale 3 por 5? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, uno dice, tengo que agarrar el número 3 y lo sumo 5 veces consigo mismo, ¿cierto? O sea, esto es 3, más 3, más 3, más 3, más 3. Y hago la suma y me da 15, ¿cierto? O sea, repito tantas veces, el primer numerito lo repito tantas veces, me indica el segundo, ¿cierto? O es conmutativo, así que puedo hacerlo al revés. 5 más 5 más 5, ¿cierto? 3 veces el número 5. Cuando yo estoy trabajando con vectores, en vectores es más o menos la misma idea. En vectores, si yo digo, por ejemplo, 3 veces el vector A, quiere decir A más A más A. ¿Sí? Si digo 7 veces el vector A, obviamente va a ser A más A más A. Pucha, fue muy largo. Más A más A. ¿Cuánto dice? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Eso es, ¿cierto? Entonces, uno dice, veamos el primer ejemplo, que es más corto, ¿ya? Si es 3 veces A, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer, entonces, si mi vector A original era ese que está aquí, si ese es A, entonces, ¿cuánto vale 3 veces A? Tengo que hacer, entonces, agarro el vector A, después, como lo quiero sumar con otro A, tengo que ocupar la regla, ¿cierto? Otro A, lo dibujo de ahí, después otro A. Entonces, el vector resultante va a ir desde ese de ahí hasta allá. Y eso entonces va a ser 3 veces A. Y si uno se fija, al final es lo mismo que decir, agarro, tal cual nos dicen acá, ¿cierto? Agarrar el numerito que yo tenía originalmente, en este caso era el ejemplo 3, en este caso era el ejemplo 4, ¿cierto? Y como lo tengo que sumar varias veces, al final, debido a esta propiedad de la suma, lo que tengo que hacer es multiplicar, perdón, el componente a componente, tengo que multiplicar por el número escalar que tenía. O sea, si es que tengo que mi vector A, por ejemplo, era el vector 4,5, entonces el vector 3 veces A
tengo que decir, va a ser 3 por 4, 3 por 5, o sea, va a ser 12,15. ¿Sí? Porque eso es equivalente a decir que sume 3 veces el vector A. ¿Sí? Y que recuerden, es lo mismo que yo diga esto, entonces, esto es lo mismo que diga el 4,5, fíjate que esto es lo mismo que diga 4,5 más 4,5 más 4,5, porque estoy 3 veces eso, el vector A. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Mejor ahí o no? Sí, es que tenía mi duda porque me había quedado negativo, pero era otra. Ah, porque estaba al menos ahí, pues. Sí, es que me fijé por el 2,1 de arriba. Ah, ya. Pero gracias. Ya, entonces ahora, con esto vamos a terminar. Pucha, le he dicho, todo el rato les digo que son todas las cosas bien importantes, pero es verdad. Yo considero que esto es bien importante. Entonces, vamos a ver un tipo, con esto como que hasta ahora vimos las operaciones, ¿cierto? La descripción así como bien general de vectores. Esta es una cuestión que a los físicos nos gusta un montón. No sé si tanto a los matemáticos, bueno, también, ¿eh? Pero se ocupa harto, tanto en lo que vemos ahora, incluso en cursos mucho más avanzados. Yo hago el curso también de electromagnetismo para los eléctricos, y esto es una cuestión así como clave. Manejar bien los vectores unitarios es clave cuando uno quiere calcular después, más adelante, cosas con campo magnético, campo eléctrico. Si no me manejo cómo describir esas cosas con vector unitario, es mucho más complicado. Esto espero que sea una cosa que a ustedes como que les simplifique la vida. Eh, Piénsenlo por ahora como que va a ser una representación distinta de los vectores. Y después uno va entendiendo que no es solo eso, ¿ah? Pero por ahora va a ser como una representación distinta de los vectores. Entonces, hasta ahora todo el tiempo hemos dicho que los vectores se representan, por ejemplo, en 2 dimensiones como un par ordenado. O sea, el vector A lo represento como un AX y una Y. ¿Sí? Y lo representaba por un par ordenado. Pero otra forma, y entonces la suma, si yo tengo un vector B, que era Bx, Bi, el vector B era suma componente a componente. Ya, existe otra forma de representar los vectores que no es solamente como un par ordenado. ¿Sí? Es representar los vectores de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a pensar en el plano primero, ¿ya? Voy a hacer pero voy a hacer una diapo anterior mejor. Digamos que tengo mi eje, aquí está mi origen, tengo el eje, ese es el eje X y ese es el eje Y, ¿cierto? Y yo tengo un vector A cualquiera, el vector A que voy a dibujar para allá, por ejemplo. Sí, ese va a ser mi vector A. Ya. Un vector, los vectores así en general, obviamente pueden tener cualquier magnitud, cualquier dirección y cualquier sentido porque no hay ninguna restricción con nada, ¿cierto? Son vectores, pueden tener un largo terriblemente grande o muy pequeñito, pero entonces y tienen su magnitud asociada, su dirección y su sentido. Yo voy a definir, estos son definición, los vectores unitarios. Entonces, definimos acá, si ustedes quieren, definimos los vectores unitarios. Primero, ¿qué quiere decir vector unitario? Que tienen largo 1. ¿Sí? O magnitud 1. Es lo mismo. Largo o magnitud. Y J unitario, ¿cómo? Y aquí lo voy a hacer como gráficamente mejor, en vez de escribirlo con palabras, ¿ya? Pero van a ser, primero voy a definir unos nuevos vectores, o sea, ciertos vectores que van a tener nombres en particular, que voy a hacer y gorro, a eso se llama gorro, por cierto, o sí, hay gente que le llama, no sé por qué, y tongo, y j tongo. Le encuentro que es un pésimo nombre. Yo prefiero llamarle y gorrito y j gorro. Así que son y gorro y j gorro. ¿Ya? Entonces voy a definir estos dos vectores, que son dos vectores como especiales. ¿Especiales en qué sentido? En que primero, solo el hecho, ojo,
Cada vez que ustedes vean un vector que tiene un gorrito aquí arriba, quiere decir automáticamente que tiene largo 1. Eso es por convención, nomenclatura, en todos los libros, en todos lados van a encontrar. Un vector que tenga un gorrito arriba, quiere decir que su largo es 1. ¿Sí? Pero ustedes pueden decir, ah, pero profe, hay infinitos vectores que tienen largo 1. Efectivamente, el vector para allá a lo mejor tiene largo 1, ese vector tiene largo 1, ese vector tiene largo 1. Todo esto tiene largo 1. ¿Cierto? Si están en un círculo de radio 1, entonces todos tienen largo 1. ¿Sí o no? Si yo dibujara un círculo acá, entonces todos tienen largo 1. Si dibujara un círculo aquí, entonces cualquier vector que llegue hasta el borde, entonces ese vector tiene largo 1, ese tiene largo 1. Todos son vectores unitarios, en estricto rigor. ¿Sí? Pero a mí no me va a interesar cualquier vector unitario. Me van a interesar dos en particular. ¿Cuáles dos? Voy a definir entonces el vector unitario y gorro va a ser ese vector que coincide con el eje X y el vector J gorro, el vector de largo 1 que coincide con el eje Y. ¿Se entiende? Son dos vectores especiales que voy a estar definiendo. El vector, insisto, Y gorro y el J gorro. Uno coincide con el eje X y el otro coincide con el eje Y. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta acá con la definición o no? Como les digo, existen otros vectores unitarios. El vector unitario que va para allá también existe. Hay un vector unitario que también va para allá, que tiene largo 1 y que va en diagonal, o otra diagonal, ¿cierto? Pero a mí me interesan estos dos en particular. El que coincide con X y el que coincide con Y. Si yo quisiera describir ahora, esto ya con lo que vimos deberían todos responderme esto. ¿Cuántas son las coordenadas? Cuando yo escribo esto en coordenadas, así como una componente X y una componente Y de un vector. ¿Cuál es la componente X del vector Y unitario? Otra forma de... 1,0. Exacto, muy bien. Ese vector, ¿cierto? Tiene componentes a X, a Y, ¿cierto? En particular, justamente como dijo, no sé quién fue, Renato quizá, no sé quién fue 1 porque su componente, la componente X de ese vector es justamente 1. ¿Cuál es la componente Y? No tiene componente Y porque coincide con el eje X, ¿cierto? Así que es 1,0. Por otro lado, ¿cuánto es las coordenadas del vector J gorro? Es al revés, por cierto. Como vive solamente a lo largo del eje Y, no tiene componente X, así que es 0. Y todo está a lo largo del eje Y. Y fíjense, es un 1. ¿Por qué? Porque tiene largo 1 por definición. Tiene magnitud 1, largo 1, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos, no? Existe otro vector, que es cuando yo lo dibujo en 3 dimensiones, es el que se llama K-gorro. Es la extensión natural, cuando estoy ahora, uno vive a lo largo del eje X, el otro vive a lo largo del eje Y y el otro vive a lo largo del eje Z. En 3 dimensiones, Y, J, K. En 2 dimensiones es solamente Y con J. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia de esto? Si me voy para atrás, es que fíjense, este vector, el vector A que yo tenía originalmente, la gracia es que ocupando estos dos vectorcitos y gorro, recuerden que lo puedo, como habíamos hecho el mono hace harto rato, esto lo puedo descomponer en sus componentes a X y a Y, por cierto. Entonces, eh, eh, y nosotros además ya sabemos que existe la suma de vectores, ¿cierto? Entonces, si se fijan, ese vector A que tengo acá lo puedo descomponer. Lo voy a escribir con una línea más gruesa ya para que se vea. Lo puedo descomponer en un vector que va para allá, que va a ser AX, y en un vector que va para allá, que va a ser AI, pero como vector. Entonces, todos ven que el vector A, ya voy a volver al grosor original. Todos ven que el vector A
lo puedo escribir como mi vector AX más mi vector AI o no. Todos ven que gráficamente ese vector más ese vector es ese resultante, ¿o no? ¿Sí o no? Porque es lo que habíamos visto Sí. gráficamente. La suma de este vector más este vector es justamente lo que habíamos visto, ¿cierto? Va desde el origen del primero hasta el término del segundo. O sea, el vector A lo puedo escribir como eso más eso otro, ¿cierto? Y ahora la pregunta es, ¿cómo salta eso a la vista? O sea, ahora, ¿para qué se definió los vectores I y J? Porque ahora, usando todo lo anterior, puedo decir cuánto vale el vector AX. ¿Cuánto vale el vector AX? El vector AX puedo decir que es AX veces el vector Y gorro. ¿Cuánto vale el vector AI? Es AI veces el vector J gorro. Fíjense que eso es lo mismo que eso. Y eso es lo mismo que eso. ¿Sí? Este sería mi escalar por vector. Escalar por vector. ¿Sí? Lo que estoy diciendo acá es decir, ¿a qué corresponde esto? Lo que estoy marcando entre paréntesis. A decir, A veces o a X veces el vector Y. O sea, justamente lo que le explicaba recién al compañero es agarrar el vector A, sumarlo con el vector A, sumarlo con el vector A, sumarlo con el vector a X veces. Y me da como resultado ese vector. Lo mismo ahora para el vector AY. Es agarrar el vector J gorro, J más J más J, por ejemplo, y me da entonces el vector total. ¿Sí? La gracia es que ahora puedo considerar que el vector A lo puedo considerar como la suma siempre entre dos vectores. Un vector que va a lo largo solamente a lo largo del eje X, más un vector que va solamente a lo largo del eje Y. O sea, lo que hicimos al final fue descomponer mi vector entre la suma de dos vectores. La gracia es que después va a tener infinita utilidad de escribir un vector de esta forma, no tanto como un par ordenado, sino que esto me permite hacer un montón de cálculos mucho más fáciles. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, esta representación o no? Son por ahora como representaciones distintas. ¿Sí? Y para terminar, sé que estoy justo en las 10, así que espero que nadie se enoje si me atraso un minuto. Si es que yo tengo el vector A, que era, lo puedo escribir ahora con esta representación de I y J. Puedo decir, el vector A va a ser 2 veces I más 4 veces J. Y el vector B puede ser a lo mejor 5 veces I más 2 veces J. Entonces yo puedo preguntar ahora cuánto vale A más B. A más B, entonces lo hago como algebraicamente. ¿Cuánto es A más B? A más B, entonces va a ser 2i más 4j, todo eso, más 5i más 2j. Y digo, sumo i con i y j con j. Esto es como que hubieran, ahora puedo borrar los paréntesis. Puedo borrar los paréntesis, voy a decir 2i más 4j más 5i más 2j. Entonces, ¿qué cosa puedo agrupar? Me queda aquí 2i más 5i son 7i. 4j más 2j son 6j. Y ese es el resultado. Uno dice, no ganamos mucho porque igual podría haber hecho antes la suma para el lado, ¿por cierto? Porque esto es lo mismo que el vector 2,4 y esto es el vector lo mismo que 5,2, ¿cierto? Y hubiese sumado para abajo y era lo mismo. Efectivamente sí, es lo mismo, pero por eso vamos a ir de a poco entendiendo la diferencia entre las representaciones. La gracia, insisto, es que ahora el vector lo represento como la suma entre dos vectores, un vector que vive solo en un eje, o sea, 7 unidades para la derecha y 6 unidades para arriba, y ahí me da el vector resultante, que sería esta que está acá. ¿Sí? ¿Hay dudas, chiquillos? Me pasé 2 minutos, lo siento mucho. ¿No? ¿No hay dudas? Ya, el viernes sí que yo me había adelantado, tenía que hacer toda esta parte de vectores, lo siento. Pero el viernes seguro partimos con movimiento parabólico. Ya, si no hay dudas, chiquillos, entonces quedamos hasta acá y nos vemos el viernes. Cuídense, que estén bien. Le voy a pedir a Miguel que haga un par de problemas de vectores, de operaciones de vectores, qué sé yo, quizás gráficamente. Así que para que si hay cosas que no estén claras, que lo revisen con él. Bueno, ya, chiquillos, que estén bien. Cuídense. Profe, Sí.
¿Esto ya es cinemática de 2 dimensiones o es algo aparte No, sobre es eso? como el preámbulo, porque Ah, cinemática en 2 dimensiones sí o sí teníamos que ver vectores. Entonces, cinemática en 2 dimensiones en estricto rigor lo comenzamos el bien. entonces esto da como un hincapié a eso, ¿no? Sí, po. Y después, para cuando veamos movimiento circular eh, y fuerza y todo, teníamos que ver vectores, sí o sí. Y era el momento para introducir vectores. Ya. Gracias, está todo bien. Qué bueno, Estoy- chiquillos. Cuídense, nos vemos, que estén bien. Chao, Lin.